A ver, cuando una persona piensa en matemáticas, muchas veces nos viene a la cabeza algo frío, ¿no? Si algo muy rígido. Ecuaciones, cosas muy exactas, pero que parece que no dicen nada de lo que de verdad nos importa. Pero ahí tenemos sobre la mesa algo que le da la vuelta por completo a esa idea. Totalmente. Vamos a analizar unos extractos fascinantes que se titulan Geometría del corazón, matemáticas con el alma, y que, bueno, cogen la geometría y la convierten, literalmente, en un mapa para el espíritu. Justo. Y el objetivo aquí, creo, es ir un poco más allá de solo describirlo. Es intentar entender qué nos dice sobre esa búsqueda de significado que tenemos todos. Me parece una idea potentísima. Vamos a ver cómo algo tan cotidiano como un reloj se usa para tejer una red que conecta virtudes, colores, música, lecciones de vida. Claro. Es una propuesta muy radical que la lógica de los números y la búsqueda de una vida plena no son caminos separados. Sino que van de la mano. Exacto, que son dos lenguajes que describen la misma armonía universal. Vale, pues el plan está claro. Vamos a meternos de lleno en la magia de ese círculo de 360 grados. Conoceremos algunos de los animalitos que lo habitan y las virtudes que representan. Y lo más interesante. Y lo más interesante, veremos cómo se conecta todo a través de la música, del color y de algo que el texto llama, y esto me encanta, la trigonometría del corazón. Vamos al lío. Venga. A ver, todo arranca con el círculo. El de 360 grados de toda la vida. El concepto fundamental. Sí. Pero lo primero que hace el texto es darle un significado que va más allá de la geometría pura, ¿no? Claro. Lo ancla a nuestra experiencia. Lo conecta con los días del año, que son casi 360, y suelta una frase muy poética. Sí, dice que el círculo del tiempo y el círculo del espacio son hermanos. Eso es. O sea, de entrada ya te está diciendo, ojo que esto no es abstracto, esto respira contigo. Es una geometría viva. Y dentro de ese círculo, el texto nos desvela una figura oculta, como un secreto a simple vista. La estrella de David. Exacto. Si conectamos ciertos puntos del reloj, emerge una estrella de David, que se forma, y me gusta como lo dice, por el abrazo de dos triángulos. Uno que apunta hacia el cielo. Uno hacia el cielo, que une las 2, las 6 y las 10. Y el otro, entiendo, es su reflejo. Justo. El otro apunta hacia la Tierra, conectando los puntos 14, 18 y 22. Que si lo piensas... Son las 2, las 6 y las 10 de la tarde. Claro. Es como el reflejo nocturno del primer triángulo. Es la dualidad, el día y la noche, metida en la propia estructura del reloj. Y aquí es donde la cosa se pone para mí realmente interesante. Hay una matemática mágica en todo esto. La distancia entre cada punta de los triángulos es siempre la misma. 4 horas. Siempre. Del 2 al 6, 4 horas. Del 6 al 10, otras 4. Y cada uno de esos saltos son 120 grados. Que es exactamente un tercio del círculo. Entonces, si lo he entendido bien, la perfección geométrica de estos triángulos no es solo una curiosidad. No, es la base. El autor lo usa como prueba de que el sistema en sí mismo está en armonía desde el principio. Esa es la clave. Antes de ponerle nombres o virtudes, la propia estructura matemática ya es un símbolo de equilibrio. Son dos triángulos equiláteros perfectos, entrelazados. O sea, la armonía no se añade. No se descubre. Está en la estructura fundamental del tiempo y del espacio. Vale. Entendido el mapa, vamos a conocer a sus habitantes. Venga. Porque cada hora de este reloj simbólico tiene un animal, una virtud, un concepto matemático. No podemos verlos todos, claro. No, pero vamos a analizar algunos de los ejemplos clave que nos dan las fuentes. Empezamos por el punto de las 2, que son 30 grados en el círculo. Ahí el texto sitúa a la mariposa valiente. La mariposa valiente. Y nos cuenta la metáfora de la oruga, ¿no? Que tiene que disolverse por completo en la crisálida para poder transformarse. Morir para nacer. Totalmente. Y dice que su lema en medio de ese caos es un minuto a la vez. Qué bueno. Y esta transformación tan radical se asocia con la virtud de la creatividad, la capacidad de encontrar soluciones donde antes solo había un problema. Es potente la idea, ¿eh? Que para crear algo nuevo a veces tienes que deshacer por completo lo viejo. Es casi contraintuitivo. Totalmente. Y esa creatividad, esa salida, es fundamental. Pero me imagino que el sistema también pedirá que esa creación se ancle en algo sólido, ¿no? Has dado en el clavo. Y esa es la transición perfecta al siguiente punto que vamos a ver. A ver. De la fluidez de la mariposa pasamos a la estructura. En el punto de las 6, a 90 grados, está la ballena sabia.
La ballena sabia. Y su sabiduría se basa en 3 filtros que aplica antes de hablar. Es verdad, es bondadoso, es bello. Verdad, bondad y belleza. Y geométricamente, la conexión es un ángulo recto, 90 grados. La esquina de un cuaderno es el símbolo de la rectitud, del fundamento. Vale. El ángulo recto como símbolo de rectitud, eso lo pillo. Pero aquí el texto introduce un concepto que a mí me ha dejado pensando. La trigonometría del corazón. Sí, aquí es donde el sistema se vuelve realmente original. A ver, explícanos esto. Pues utiliza el teorema de Pitágoras, pero de una forma completamente simbólica. Describe un viaje. Si caminas 3 pasos al este y luego 4 al norte. La distancia en línea recta para volver no es 7. Exacto. Es 5, porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Pitágoras puro y duro. Y en este sistema, esa hipotenusa, ese camino más corto y elegante, se equipara con el camino de la bondad. Espera. Esto es alucinante. Pero aquí me surge una duda. A ver. Entiendo la metáfora, ¿sabes? El camino más corto, el más elegante. Pero, ¿por qué la bondad concretamente? Es una pregunta buenísima. ¿Podría ser la eficiencia? No sé. ¿O la inteligencia? ¿Por qué la bondad? Claro. Y es que vas al núcleo de todo el sistema. El texto no lo dice con estas palabras, pero lo que se interpreta es que, los catetos, el camino largo, digamos, pueden ser la lógica pura por un lado y la acción por otro. Vale. La hipotenusa integra las dos. Y en este sistema, la bondad no es ser simplemente amable, no es una simple amabilidad. Es la solución más sabia, la más bella. La que considera todas las variables. Justo, la que genera más armonía. Es, por así decirlo, la eficiencia del alma. La eficiencia del alma. ¡Qué pasada! Vale, ahora sí lo pilo. Me convence. Pues sigamos en círculo. Venga. Llegamos al punto 12, justo en la cima, a 180 grados. Ahí está la paloma del amor. Un amor que lo abarca todo. La geometría es una línea recta, la mitad del círculo. Simboliza los opuestos que se complementan, porque el punto 12 está justo enfrente del 6. La ballena, de la verdad. Amor y verdad, mirándose frente a frente. Y esa oposición es fundamental. No es un amor ciego, ¿sabes? Es un amor que se sostiene sobre la verdad. Y al revés, la una necesita la otra. ¡Qué bonito! Y para cerrar este pequeño recorrido, en el punto 18, a 270 grados, está el búho del renacer. La historia que cuenta es que moría cada noche y renacía cada mañana más puro. Como un reinicio diario. Exacto. Y aquí hay un guiño numerológico muy curioso. Si sumas las cifras del 18, 1 más 8 da 9. ¿El 9? Que en muchas tradiciones es el número de la completitud, el final de un ciclo y el inicio del siguiente. O sea que no son virtudes aisladas que se van conectando unas con otras. Para nada. De hecho, el texto habla de acordes mágicos, que es cuando se combinan cualidades para crear una sabiduría mayor. Sí, pone un ejemplo muy concreto con los acordes horizontales. Suma las virtudes del halcón en el 22, que es la visión panorámica, el oso en el 14, la tierra fértil, y la ballena en el 6, la verdad pura. ¿Y el resultado numérico es? 42. Y el texto esclava, la sabiduría completa. Lo interesante de esos acordes es que proponen que la sabiduría no es una virtud única, sino una sinergia. No basta con tener visión, o con ser práctico, o con ser veraz. ¿Necesitas la combinación? La verdadera sabiduría, según esto, surge de la combinación armónica de diferentes perspectivas. Y esa idea de armonía lo impregna todo. Se extiende, por ejemplo, a los colores. Sí, la geometría de los colores. Esto me encantó. Asigna los 3 colores primarios de la luz: rojo, verde y azul. Pero no de cualquier manera, sino siguiendo un patrón muy específico. Rojo, luego verde, luego azul y vuelta a empezar. Y el cambio ocurre cada 2 horas, cada 60 grados. Es un ritmo perfecto. Un ritmo que, de nuevo, refuerza esa idea de una estructura que ya está ahí, ¿no? Justo. Y si hablamos de ritmo y armonía, inevitablemente tenemos que hablar de música. La música de las esferas. A cada una de las 12 posiciones principales del reloj se le asigna una de las 12 notas de la escala musical cromática. Do, do sostenido, re. Todas. Y la matemática que hay detrás de esto es para que te explote la cabeza. Es que es sencillamente perfecta. El texto explica que para crear nuestra escala musical, la que usamos para todo,
Cada nota debe tener una frecuencia que es aproximadamente 1,059 veces más alta que la anterior. Para. A ver si he entendido bien esto porque es alucinante. Dime. ¿Me estás diciendo que toda la música occidental que escuchamos, no sé, desde una sinfonía de Beethoven hasta una canción de hoy, se basa en este número que parece sacado de la manga, la raíz doceava de 2? Exactamente. Y la razón es pura matemática. Es para que el círculo se cierre. Para que se cierre. Sí. Cuando has subido 12 notas, has multiplicado la frecuencia original por ese número 12 veces y el resultado es, de forma exacta, 2. Has duplicado la frecuencia. Y llegas a la misma nota una octava más arriba. Ahí está. El círculo musical se cierra a la perfección, sin fisuras, igual que el círculo geométrico. Es una locura. Es una de las uniones más bellas y profundas entre las matemáticas y el arte que existen. Es que pensar que algo tan emocional, tan orgánico como la música, dependa de una matemática tan precisa para poder funcionar. Impresiona, ¿verdad? Muchísimo. Y esto me lleva a pensar en el número clave de todo este sistema, el 12. El 12, claro. El texto lo llama el número de la completitud. Y es que está por todas partes. 12 meses, 12 horas, 12 apóstoles. Culturalmente es omnipresente, sí. Pero el texto también se fija en una propiedad matemática suya. ¿Cuál? Es un número altamente divisible. Se puede dividir entre 1, 2, 3, 4 y 6. Cierto. Y la interpretación que hace es muy bonita. Dice que un número con muchos divisores es un número generoso, porque se puede compartir de muchas maneras diferentes y exactas. Es atribuir una cualidad ética a una propiedad numérica. Exacto. Sí. Este patrón, la flor de la vida, ¿qué representa exactamente? Porque aparece en un montón de culturas antiguas, ¿no? Sí, es un símbolo sagrado que se encuentra desde Egipto hasta China. Representa, en esencia, el patrón de la creación, el tejido del universo. Y lo fascinante es cómo el texto demuestra que este patrón emerge de forma natural de su propio sistema. No es algo que se le pegue encima, no. Describe el proceso. Si desde cada una de las 12 horas dibujas un círculo con un radio muy preciso, Que haga que cada círculo toque a sus vecinos. la superposición de todos ellos crea la flor de la vida. Y no es una idea vaga, da la base matemática, relacionando el radio de esos círculos con el seno de 15 grados. O sea, demuestra que este símbolo universal no es ajeno al reloj. Sino que está latente en su interior, esperando a ser dibujado. Es como si todo este viaje, esta red de conexiones entre animales, virtudes, colores y música, culminara en una especie de gran ecuación final. Y de hecho el texto la propone, la llama la ecuación final de la vida. Amor igual a geometría más música más color más virtud. E incluso la presenta con símbolos. El infinito es igual a un círculo multiplicado por una nota musical, un arco iris y un corazón. Y lo que de verdad impacta de esta ecuación no es la fórmula en sí, que es obviamente simbólica. Es la idea que hay detrás. Exacto. La idea de que el amor no es solo un sentimiento caótico, incomprensible, algo que nos pasa. Sino que tiene una estructura. Que puede tener una estructura, una armonía, que podemos entender e incluso construir. Es una visión radicalmente optimista y proactiva del amor. Sugiere que es el resultado de alinear la estructura, la vibración y la intención. La geometría, la música y la virtud. En resumen, lo que hemos analizado hoy es un sistema que se niega a aceptar la separación entre la lógica de las matemáticas y el mundo de los valores. No son mundos separados. Utiliza la geometría y los números no como herramientas frías, sino como un lenguaje para describir la armonía del corazón. Es un intento de crear un mapa unificado, donde la verdad de un triángulo equilátero y la verdad de la bondad son en el fondo la misma cosa. Y para cerrar, queremos dejar una reflexión que se extrae directamente de la sección de ejercicios para descubrir, del texto. Una pregunta para llevar todo esto a nuestra propia experiencia. El documento propone que en el triángulo rectángulo de la vida, la hipotenusa, ese camino directo, elegante y eficiente, es la bondad. Si esto es así, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué catetos solados la forman en la vida de una persona? ¿Qué dos elementos, qué dos cualidades o acciones se unen para crear ese camino de bondad?